Hechos 27, versículo, vamos a leer desde el versículo 13. Amén. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a un sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subimos a bordo, usaron sus refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar contra el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como me ha sido dicho. Amén y amén. Amén. Segunda de Crónicas, perdón, Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. No sé cuántos han sentido que como de mitad de año, o sea, cuando comenzamos julio, estamos como entrando en una nueva asignación. Ustedes con el negocio, muchas cosas, pero es como si estuviéramos entrando en otra temporada, en otro momento, tanto la iglesia, en sus vidas laborales, en sus vidas familiares. Y no sé si lo han percibido en el espíritu, pero a la misma vez ha venido mucha resistencia, ¿cierto? Enfermedad, problemas, dificultades, desánimo, ¿cierto? Por esos momentos algunos han sentido desmayar, aunque quizás
entiendas que estamos entrando en otro momento, pero a veces nos sentimos sin rumbo alguno. A veces parecemos que estamos trabajando, pero ¿hacia dónde, cierto? O como qué es lo que pasa, que no veo un punto fijo. Algunos han sentido que por momentos solos, que Dios los ha dejado, pero no es así. No es que vamos sin rumbo alguno, vamos de la mano de Dios porque Él lo ha prometido. Y Dios sí sabe cuál es nuestro destino. Para Él no es escondido dónde quiere llevarnos. Pero en cuanto a la claridad, algunos yo sé que se han preguntado, ¿qué es lo que sigue? Dios, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya llevamos un tiempo, y no solo como iglesia, en un trabajo, en la empresa, en la familia. O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Quizás algunos se han preguntado, ¿qué planes o qué propósitos tienes tú para mi vida, Señor? Y yo sí me he preguntado mucho, Dios, ¿qué necesito para alinearme con tu propósito? ¿Qué es lo que necesito yo para alinearme hacia esa asignación? Y el pasaje que les leí en Corintios es muy claro, que dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, y que tampoco han subido a nuestro corazón. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Todos recordamos esa promesa. Señor, yo sé, es que no, yo cuando estamos en dificultad, no, es que yo sé que Dios tiene cosas para mí que no he imaginado, que no han subido, es que yo sé que lo que Dios tiene es grande, ¿cierto? Todos hemos pensado eso. Amén. Amén. Pero también hemos dicho, pero ¿por qué no hemos visto? ¿Por qué no hemos alcanzado eso? ¿Por qué no ha subido a nuestro corazón? Pero no logramos entenderlo o clarificarlo. ¿Qué es eso que no ha subido a nuestro corazón? ¿Qué es eso que no he pensado, que no he imaginado? Porque yo sé que todos tenemos sueños, deseos, ¿cierto? Pero ¿por qué no hay claridad? O sea, ¿por qué parece que estamos, a veces pasamos, es como, bueno, nos levantamos, vamos, trabajamos, volvemos, nos acostamos, nos volvemos a levantar, como en una rutina, ¿cierto? Pero los sueños parecen dispersos, aunque están en el corazón, aunque usted los quiere, pero se dice, no veo cómo. ¿Les ha pasado? ¿Y por qué no vienen las promesas de Dios? Porque todos hablamos de ese pasaje, tienes eso para mí, pero olvidamos la parte que dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir, hermanos, ¿sí me escuchan bien? Sí, Yo me siento como... Yo también. O sea, uno se siente raro, hay que mirar bien. Necesitamos alinearnos con el Espíritu de Dios. Diga conmigo, necesito alinearme con el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitas para alcanzar las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón, pero que Dios ya la preparó para ti. ¿Qué necesitas? Alinearme con el Espíritu de Dios. Y muchos tienen claridad, pero el problema radica en que olvidamos que el Espíritu es quien lo revela. Es necesario que entendamos que necesitamos al Espíritu de Dios y que Dios está buscando a alguien que esté alineado con Él. Es necesario que tú lo comprendas y que tú lo busques, porque Pablo era un hombre que estaba alineado con el Espíritu de Dios. Todos sabemos que es alineado, ¿cierto? Es algo que va derechito, o sea, que va conciso, que va por la misma vía. Y Pablo era un hombre. Dice que un día Pablo iba atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Y el Espíritu, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y esto es muy necesario que la iglesia entienda. Es demasiado necesario que la iglesia entienda esta parte. ¿Cuál parte? Que debemos ser guiados. ¿Sabe qué venía haciendo Pablo? Predicando. Él había predicado en una ciudad, en otra, y dice que quiso ir a Frigia y el Espíritu no se lo permitió. Pero uno diría, pero si está predicando, o sea, si estamos predicando, ¿por qué no vamos a todo lugar? Ahí está lo malo, porque cuando vamos a todo lugar sin el Espíritu, nada va a pasar. Pero si nosotros le preguntamos, Señor, ¿dónde quieres que nos reunamos hoy? ¿Dónde quieres, Señor, que vamos? ¿A dónde tienes? Todos vimos lo que pasó el jueves, ¿cierto? En principio pensábamos, no, pero sentíamos ir allá, pero después no hay gente. Pero después subimos y vimos que había alguien que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Eso es ser guiado. Eso es entender que el Espíritu Santo es quien nos dice dónde. ¿Saben por qué el Espíritu le prohibió a Pablo ir a Galacia en ese momento? Porque tenía un hombre esperando palabra de Dios. Y dice que Pablo descendieron a Troas y Dios le mostró en una visión un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y habla y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y todos conocemos ese pasaje, que Pablo fue y dice que estaba predicando. Él llegó allá sin saber a quién tengo que predicar, pero dice que se formó un alboroto y lo apresaron. Y dice que de noche él estaba alabando con Silas a Dios, adorando a Dios, y un terremoto, cayeron las cadenas y abrieron las puertas, y un hombre se iba a matar. Él sacó la espada para matarse, porque dijo: me van a matar porque se volaron los presos. Hoy, ¿cuánta gente se está queriendo suicidar? Hoy, hoy cuánta gente se levantó con depresión, queriendo quizás tomar pastillas, quizás no vivir. ¿Cuánta gente? Usted no sabe, pero muchos están esperando una voz de alguien que les hable de Dios. Porque Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y Pablo le predicó y se convirtió él y toda su familia. Se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dejó una ciudad por ir a salvar a un hombre en aquel lugar. Cuando tú eres alineado con el Espíritu, tú vas a ver la gloria aún en cosas pequeñas. Ellos estaban presos, los habían golpeado, estaban en lo más bajo, en un calabozo oscuro, pero allá no dejaban de adorar a Dios. Los presos les oían. ¿Cuánta gente que está presa solamente puede escuchar tu voz y con eso ser salvo? Hermanos, cuando estamos alineados con Dios, entendemos que todo va a ayudar a expandir el Evangelio. Dice que él fue luego a predicar a Jerusalén, y allí se reunieron los fariseos, los saduceos, unos judíos, y lo apresaron. Querían matar a Pablo. Y sabe que en la noche se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. ¿Por qué le dijo el Señor ten ánimo? Porque había desánimo, porque es que también hay cansancio, porque también hay aflicción. Por eso el Señor le dice: Pablo, ten ánimo. Quizás esa noche podría estar llorando, no dice la Biblia, pero tampoco dice que no pasó. Pero sí dice que Jesús le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén,
es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué le estaba dando el Señor ahí? Una promesa. ¿Qué promesa? Que llegaría a Roma, ¿cierto? Así como predicaste acá, vas a predicar en Roma. No importa el peligro. Y cuando iban, dice que llevaban a Saulo en ese tiempo, aprovechaban las embarcaciones que llevaban alimento, que llevaban viajeros para llevar a los presos. Entonces los montaron en un barco, ¿cierto? Que iba hacia Italia. Habían pasado primero en un barco que iba a Grecia, bajaron y montaron a uno que iba a Italia. Y dice que cuando iban, las escrituras dicen que Pablo les exhortaba a no comenzar a navegar, porque habían unos vientos que estaban fuertes, y Pablo les decía: no naveguemos, no es bueno que nos arriesguemos, podemos perecer. Y dice la escritura que el centurión era el que estaba a cargo de Pablo. Dice, daba más crédito al piloto, al capitán y al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Y hoy el mundo, eso pasa igual. La gente afuera da más crédito al político, ¿sí o no? Al médico, al cirujano, al científico, que a la sabiduría de Dios. Dios les ha dado inteligencia, gloria al Señor por esa inteligencia. Pero cuando respecta a las cosas de Dios, es mejor ser sabios y obedecer al Señor. Dice que comenzaron, y levantándose un viento huracanado llamado Euroclidón, dice que siendo la nave arrebatada no pudieron poner la proa al viento, y dice, y nos abandonamos en él y nos dejamos llevar. O sea, ellos intentaron levantar las velas, levantar la proa, todo, para que es lo que le da la dirección al barco. Pero eran tan fuertes los vientos que no pudieron. Entonces lo que hicieron fue dejarse llevar. Se dejaron llevar, quedaron a la deriva. Como lo que muchos hemos sentido, que estamos sin rumbo, como que sabemos que Dios está dando una nueva asignación, que Dios está haciendo nuevas cosas, pero uno dice, pero siento, o sea, no veo como una ruta, no veo como un panorama claro. Eso le está pasando a ustedes buscando casa también, ¿cierto? Uno dice, pero Dios nos está mandando, pero ¿por qué sentimos a veces como que no? A veces pasa que uno está andando y no sabe cómo hacia dónde. No tenemos el mapa trazado para dónde iremos. Y eso es lo que pasa cuando se levantan las tormentas en tu vida. Porque vendrán tormentas, vendrán dificultades, pero entonces no tener el mapa, no tener la claridad, opaca nuestra visión. Muchos en la iglesia están así hoy, sin saber hacia dónde se dirigen, sin saber hacia dónde van, qué es lo que viene para ti, cuál es el propósito, cuál es el ministerio que Dios tiene para mí, qué es lo que debo hacer. Dios me dice que me meta más con Él, que le busque más, que es tiempo de correr, ¿para hacia dónde? ¿Pasa o no les pasa? O sea, Dios nos da unas tremendas palabras que ya es tiempo. ¿Y hacia dónde, Señor? Y eso le pasa a la iglesia. La iglesia, en medio de las tormentas, pierde la claridad, pierde la visión, no sabe, piensa que se va a morir en esa tormenta. ¿Y por qué sé que la iglesia? Porque ¿saben quién es el que habla ahí? Dije, nos dejamos llevar. Y miren lo que dice acá: y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvar.
¿Saben quién habla ahí? Alguien habla que estaba dentro del barco. Lucas estaba ahí. Y Lucas dijo, habíamos perdido toda esperanza. Esa es la iglesia. Por momentos pierde la esperanza. Por momentos como que vamos y pasamos un tiempo así, no entendíamos como que qué está pasando, qué es la frialdad, qué es lo que está pasando entre nosotros. Una frialdad. Y dice, no apareciendo cosa pequeña, nos dejamos, habíamos perdido toda esperanza. Lucas, ¿no crees en Dios? ¿Usted no cree en Dios? ¿Cómo que perdió la esperanza? Porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Dice una tormenta no pequeña, vientos fuertes. Echaron todo, o sea, el trigo, echaron todo lo que llevaban. Porque dijeron, nos estamos hundiendo. ¿Saben que los capitanes de un barco usan las estrellas y la posición del sol para navegar en alta mar? O sea, ellos, aunque ahora con esta tecnología usan GPS, ¿sí o qué? Pero ya están dejando usar. ¿Saben que están dejando usar el GPS para navegar? Porque con la tecnología tan avanzada, un enemigo podría desviar el rumbo del GPS y hacerlos caer en la trampa del enemigo, como el caballo de Troya. Entonces ellos están volviendo a mirar las estrellas y a navegar en la dirección del sol. Entonces ellos se meten al alta mar y dependiendo de la estrella, como ellos saben hacia dónde van, la época del año y todo eso. Allá están volviendo. Se llama la navegación astronómica. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, llevaban varios días sin ver el sol ni las estrellas. Estaban buscando tierra seca, pero la tormenta, ¿han visto los huracanes? Como niebla que uno no puede ver ni tierra ni nada. Ellos estaban así. Y eso parece también las tormentas espirituales. No vemos hacia ningún lado. Parecemos que vamos sin rumbo. Es ahí cuando muchos no solo pierden la fe, sino la esperanza. Porque son dos cosas diferentes. Y perder la esperanza, hermanos, es perderlo todo. Porque usted puede perder la fe, pero la esperanza es algo que usted dice, quizás Dios pueda hacer algo. Pero que se le pierda hasta ese quizás. Y muchos están tratando de buscar una dirección dentro de una tormenta. Hoy el mundo está, hoy sus compañeros de trabajo, hoy el país, hoy tu familia, hoy la iglesia está buscando, tratando de ver la dirección a través de la tormenta. Pero mirar dentro de la tormenta nos lleva a perder la esperanza. ¿Saben que eso le pasó a Abraham? Abraham estaba angustiado. Quizás había acabado de entrar a su tienda porque dijo, uy, cuánta riqueza tengo. Pero ¿de qué me sirve toda esta riqueza? Mejor no voy para mi cuarto. Y se metió allá en su tormenta. Se metió allá pensativo. Y viene Dios a Abraham y le dice, Abraham, no temas. Y le dice, sal fuera. Sal fuera y mira, cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahí le estaba diciendo, mira la dirección que te estoy dando. Cuando estamos dentro de la tormenta no podemos ver las estrellas. Pero si salimos afuera podemos ver las estrellas. Y esto es lo que necesitaban en ese barco. Los que iban en el barco no podían mirar la dirección porque ellos sabían que
que no había sol, o no veían más bien el sol y las estrellas. Pero ellos no sabían que había un hombre en medio de ellos, alineados con el Espíritu Santo. Pablo, aunque estaba dentro de la tormenta, Pablo estaba alineado con Dios. Pablo, aunque no estaba fuera de la tormenta, sí estaba alineado con Dios, que sí está fuera de la tormenta. Entonces Pablo, como ya hacían muchos que no comíamos, puesto en medio de nosotros o de ellos, dijo: habría sido, por cierto, oh varones, haberme oído, y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mientras todos estaban ahogándose, buscando, sacando las cosas de allá, Pablo estaba adentro en el Espíritu, pidiéndole a Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace a una persona alinearse con el Espíritu. No es que no estaba en la tormenta. Pablo, al igual que todos, yo me imagino que también le dijeron: bote, porque él era un preso. Bote todo esto afuera, tiremos todo el trigo. Él también trabajó en eso. Pero Pablo estaba alineado con el Espíritu Santo, que estaba fuera de la tormenta. Alguien con claridad, Dios que los podía ver, mientras ellos buscaban dirección en las estrellas y los rayos del sol, a la deriva y sin esperanza. Pablo permanecía adentro con el Señor, recibiendo la dirección correcta y guardando la esperanza intacta. Ellos buscaron las estrellas físicas, pero Pablo recibió las cosas de Dios, la estrella espiritual, la promesa de Dios. Mientras ellos buscaban alinearse con el Espíritu, con el cielo, Pablo estaba alineado con el Espíritu de Dios. Porque estar afuera no nos hace recibir la tormenta, pero sabemos que estar con Dios afuera de la tormenta. Podemos decir que es necesario mirar a Dios a través del Espíritu. Hoy la gente sigue mirando a través de las noticias, pero nosotros necesitamos mirar a través de las Escrituras. Escuchen, el mundo está mirando a través de las noticias y nosotros necesitamos mirar a través de la Escritura. Esa es la diferencia. Dios está afuera de la tormenta. ¿Sabes que después de que Jesús estuvo con la multitud, después de que Jesús estuvo alimentando a 5,000, sanando a los enfermos, les dijo al pueblo: vayan, a los discípulos: vayan a la otra orilla. Y él se subió al monte a orar. Y dice que estando allí orando, los discípulos abajo estaban remando porque se levantó una tormenta. Y dice que Jesús, viéndolos remar con gran fatiga, Jesús no estaba en la tormenta, Jesús estaba en el monte, pero estaba viendo la tormenta, estaba viendo la dificultad porque ellos se estaban ahogando. Entonces Jesús lo que hizo fue ir hacia ellos, caminar en medio de las olas del mar. Mientras ellos remaban con gran fatiga, Jesús iba caminando por en las olas del mar. Los discípulos estaban allí, cuando vieron pensaron que morirían.
Porque cuando nosotros estamos en la tormenta y vemos algo que no concuerda, pensamos que vamos a morir. Pensamos que, y ellos iban solos, Jesús nos dejó solos. Si Él lo sabía todo, ¿por qué nos envió y no vino Él con nosotros? Pero dice que al ver ellos y gritar ellos, Jesús les dijo: soy yo. Yo soy, no teman. Yo soy, no teman. Pedro entonces se alineó con Jesús y le dijo: si eres tú, Señor, manda a que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, como estaba alineado con Jesús, descendió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús sobre las olas del mar, en medio de la tormenta. Ya no había temor. ¿Sabe por qué? Porque estaba alineado con Jesús. Y yo me imagino él caminando, el gozo. Pero dice que se desvió a mirar. Y dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sabes por qué Pedro se estaba hundiendo? Porque quitó la mirada de Cristo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, cuando yo estoy mirando a Jesús, cuando Pedro iba mirando a Jesús, él caminó por las aguas. Pero cuando volteó a ver el fuerte viento, él se estaba hundiendo. Cuando yo me alineo con Dios, yo camino sobre las aguas. Tú caminas sobre la tormenta. No se había quitado la tormenta. No es que Jesús amansó las aguas y ya Pedro venga. No, él siguió caminando por las tormentas. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, hermanos, es cuando sientes que te ahogas. Y eso es lo que pasa. Por eso muchas veces viene el cansancio, por eso viene la aflicción, viene el no querer seguir. Porque quitaste la mirada de Jesús. Porque no estás alineado con Dios. A veces vemos que Dios está haciendo algo, pero algunos están mirando hacia otro lado. Se están perdiendo. No entienden, como que no logran conectar con nosotros. Y estoy hablando de esta congregación. Porque no tienen la mirada en Jesús. Su mirada está en otras cosas, en las materiales, en el trabajo, en el cansancio, en el que, ¿por qué? Estás desalineado, hermano. Vaya a mirar si a mí no le alinean las llantas del carro. ¿A dónde cojo? Yo no, a mí. Es necesaria la alineación. Y allá aunque iba Lucas y Aristarco, otro siervo, perdieron la esperanza. Eran cristianos, servían a Dios, pero no estaban alineados como Pablo lo estaba con el Señor. Por eso muchas veces las luchas que tú tienes son tan complejas. Por eso tanto desánimo constante. Usted está bien unos tiempos y vuelve y otra vez desanimado y vuelve y otra vez. Por eso muchos se alejaron de la iglesia otra vez. Porque no se alinearon, no lograron conectarse con Cristo. Es que no es conectarnos el domingo, es conectarnos en la intimidad. Porque todos estaban viendo la tormenta, pero Pablo estaba orando. Pablo salió y dijo: es que el Señor estaba conmigo. ¿Cuántos pueden decir: es que el Señor estaba conmigo? El mundo afuera está en la tormenta. Ellos no están alineados con Dios. Ellos están alineados con lo que dicen las redes sociales, con el blanco, con el negro, con una cosa, así están. Pero Dios está buscando uno que esté alineado con el Espíritu Santo.
Y tú dirás, bueno, pastor, gloria a Dios. Usted está alineado con Dios y eso basta. No, porque es que tu familia está necesitando uno alineado con Dios. O tu familia no necesita una sanidad. No necesitan un milagro en casa. No necesitan salvación en su casa. Dígame, no lo necesitan. Pero el pastor no va a estar allá. Pero si ustedes se alinean con Dios, Dios va a hacer algo en sus familias. Porque la gente afuera está perdida. La gente afuera está en un mundo embombado. Estamos como no sabemos ni hacia dónde vamos. Necesitamos la claridad de uno de nosotros que se levante y diga, pero si hay una esperanza. Más allá de la muerte hay una esperanza que se llama Cristo. Eso está necesitando. El mundo afuera está diciendo todo lo que las redes sociales dicen. Usted habla de algo y ya la gente sabe de eso también, ¿cierto? Todos hablan del mismo tema porque son las mismas redes. Entonces el mundo ya tiene quien hable de todo lo que usted sabe de redes sociales. Ahora la gente afuera necesita a alguien que hable algo diferente. Eso pasó. Lucas, Aristarco, todos estaban hablando ¿qué? Estamos a la deriva, no hay sol, no hay estrellas, no hay esperanza. Pero Saulo sale y les dice, tengan ánimo, porque Dios me recordó una promesa. Me dijo que Pablo, tranquilo, porque tú comparecerás ante César. La promesa que le había dado antes de partir de Jerusalén, se la repitió en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta nosotros necesitamos recordar lo que Dios dijo. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 30, 19 y 20? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra ustedes. Y les dice que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué puso Dios? Vida, muerte, bendición y maldición. Y dice, escoged pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para nosotros. Todos queremos vivir buen tiempo, tener buena salud, tener buena vida, sabiduría, ¿cierto? Pero estás en Dios, no está en el mundo. Dice que amándolo, atendiéndolo y siguiéndolo. Así es cuando nosotros estaremos alineados con Dios. Toda esta semana Dios me habló de esa alineación con el Espíritu. Y lo primero que me habló antes de llevarme al pasaje de Saulo, porque fue tremendo ese pasaje de Saulo, fue en Ezequiel 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. 3 maneras de saber que estás alineado con Dios. La primera, cuando escuchamos su voz. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú los sabes. ¿Sabes que Dios sí habla? Dios sí habla. Dios habla. Si Él no hablara, en vano estaríamos los predicadores acá. Pero dice que el Espíritu nos revelaría todo. Quiere decir que Él habla, pero muchos no estamos escuchando su voz. Porque estamos escuchando otras voces. Simplemente no estamos en el lugar secreto. Mientras todos afuera hablaban de qué iban a hacer en el barco, Pablo estaba en el secreto hablando con el ángel de Dios. Mientras los discípulos estaban abajo, Juan,
Jacobo y Pedro estaban con el Señor en la transfiguración. Mientras el pueblo abajo estaba haciendo un becerro de oro, Moisés estaba en la presencia de Dios, escuchando su voz. Dios le dio las leyes, le dio las medidas del tabernáculo, le dio las vestiduras del sacerdote, le dio todo. Entonces sí se puede escuchar la voz de Dios. Pablo estaba en el secreto y Dios, ¿sabe qué le reveló a Pablo? Un secreto. Vas a estar ante César. Vas a estar predicando en Roma. Eso se lo reveló en el Espíritu a Pablo antes de que sucediera. Muchas veces queremos saber qué es lo que Dios quiere y entonces arranca y se van por el grupo, donde el chamán, ¿cierto? Donde a que le lean el tabaco, una cosa. Pero no van al secreto, donde Él nos revelaría las cosas que habrían de venir. Hermanos, es necesario escuchar la voz de Dios. Pero tú dices, yo leo la escritura, y tú puedes leer la escritura y no escuchar la voz de Dios, porque lo lees a la ligera, lo lees para cumplir, lo lees simplemente porque la rutina y necesito terminar. Entonces no estás escuchando, estás leyendo, pero no está hablando el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Lo segundo, debes hablar lo que Dios habla. ¿Debes qué? Hablar lo que Dios habla. No necesitamos hablar otra cosa. Porque Dios le dijo, le dijo, profetiza a estos huesos secos. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y dice la escritura, y profeticé. ¿Qué dice? Que habló como Dios dijo. Dice, me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor, los huesos se juntaron hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos, carne subió, piel cubrió encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron. Estar alineados con Dios es declarar lo que Dios está hablando. Si Dios está hablando vida, si Dios está hablando vida, es necesario profetizar vida. Si Dios está declarando sanidad, es necesario profetizar sanidad. Si Dios está declarando avivamiento, es necesario profetizar avivamiento. Es necesario declararlo. Ezequiel profetizó las palabras de Dios, no lo que había en su corazón. Porque cuando él dice, el Señor me llevó a ver un valle de huesos secos en gran manera, eso es lo que él vio. Pero Dios le dijo, no, pero profetiza otra cosa, habla de otra cosa. Es necesario que nosotros entendamos, porque ellos en el barco perdieron la esperanza, porque hablaban de lo que los demás decían. ¿Qué decía el capitán? ¿Qué decía el dueño de la nave? ¿Qué decían ellos? Entonces Lucas y Aristarco se dejaron influenciar. Eso habla el mundo. Pero hoy, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué promesa te ha hecho Dios? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas Dios qué te dijo este año? ¿Recuerda cuál fue la palabra de Dios para esta iglesia este año? ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuáles son las promesas?
¿Las estás declarando o más bien las has olvidado? Muchos hoy en el mundo dicen no hay dirección, no vemos estrellas, no vemos el sol. Hoy el mundo, todo el mundo habla de políticos, ya han pasado varios días y algunos siguen hablando de una guerra política, que cansancio. Pero les da pena hablar de un avivamiento. Publican de todo en sus redes sociales de cosas políticas. Vaya a ver si no les da pena una predicación, una palabra. Pero tranquilo, eso hay en tu corazón. Eso es lo que hay. Tú no puedes hablar de lo que no hay en tu corazón. Por eso es necesario cambiar el idioma, cambiar el dialecto. Por eso es necesario alinearnos con el Espíritu. No avergonzarte de Dios. No, hermanos, ver el poder de Dios, las cosas de Dios que Dios te ha destinado. Es necesario que hables como Él habla. Por eso Abraham vio la gloria de Dios. Porque Dios, cuando se le apareció, le dijo a Abraham, ya no te llamarás más Abraham, no, te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, padre de muchas gentes. Y Sarai, no se llamará Sarai, se llamará Sara, madre enaltecida, padre enaltecido. ¿Y sabes qué salió a decir Abraham? Le dijo a los siervos, yo no soy más Abraham, yo soy Abraham. Eso pasa cuando tú hablas lo que Dios dice. Es que yo ya no soy más el pecador de antes. Yo ya ahora soy redimido. Yo ya ahora hablo lo que Él dice, lo que Él me ha dicho. La esperanza en el barco volvió. ¿Sabe cuándo volvió la esperanza? Cuando salió uno con una palabra diferente. Cuando salió uno a decir, no, es que Dios me dijo. ¿Y saben qué más me dijo? Que ninguno en la nave va a morir. Solamente se perderá la nave. Ahí vuelve la esperanza. Cuando alguien trae un mensaje diferente, hermanos. Eso es lo que está esperando tu familia. Alguien que hable un mensaje diferente. Alguien que pueda decir y llegar, ¿sabes qué? Dios puede sanarte. Dios puede liberarte. No has podido, vamos a orar. Tienes una dificultad financiera y tú dices, venga, oremos. Tomémonos de las manos en la casa, oremos. Señor Jesús, haz algo por nuestra familia. Ahí vendrá la esperanza. Eso es lo que el mundo está necesitando, hermano. Hoy quizás se ve desesperanza. En las iglesias se ve desesperanza. Pero nosotros vemos salvación. Vemos el más grande avivamiento de la historia. Eso pasaba. Como decía Noelia, tantos jóvenes. ¿Y qué estaban haciendo esos jóvenes? Pero ella vio una mies. Alguien donde poner una semilla. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque dice que lo tercero que tienes que saber para alinearte con Dios es ver lo que Dios ve. Dice Romanos 4 que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, no son, pero Él las llama que ya son. Si Él vio un avivamiento en nosotros, Él vio. ¿Quién cree que le dio el nombre a la iglesia, Avivando las Naciones? Dios. Porque nos vio en las naciones, nos vio predicando. Quizás no nos vio físicamente, quizás un mensaje allá en Estados Unidos por redes sociales, pero ahí está. Pero Él nos vio, Él ya nos vio, pero nosotros nos vemos. ¿Usted se ve viajando predicando el evangelio? ¿O usted solamente se ve viajando y paseando? ¿Cómo se ve? Porque si se ve así está bien. Pero si usted se ve en el Espíritu, llevando la palabra, sirviendo al Señor, está profetizando, está declarando. Y dice que estuvieron sobre sus pies y era un ejército grande en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel.
He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos todos destruidos. Los judíos se encontraban en Babilonia, esclavos, estaban allá cautivos, habían perdido esperanza, se veían como huesos secos, se veían mal, como en algún momento quizás nos llegamos a sentir nosotros, pero de repente no, cambiaron el chip. Ezequiel, Dios le mostró: mira, ese ejército que tú hoy ves, ese ejército es el mismo pueblo que hoy está cautivo. Pero ya Eliseo lo estaba viendo, que iba a ser un ejército en extremo. ¿Tú qué estás viendo? Pregúntate allí donde estás sentado. ¿Tú qué estás viendo? ¿Hoy qué ves? ¿Hoy qué ves? ¿Qué puedes ver? ¿Hoy qué ves tú? Porque yo te digo, profetiza y diles: así ha dicho Jehová, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y la promesa es: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sabes cuándo volvió la esperanza a los judíos? Cuando llegó Ezequiel hablando algo diferente. Hoy es necesario que cambiemos el vocabulario, y con el vocabulario no es solo la boca, es tus gestos, es tu testimonio, es lo que publicas, es lo que haces. Es necesario que cambies el vocabulario. Comienza a profetizar, comienza a declarar, comienza a escuchar lo que Dios habla y tráelo a los tuyos. Comienza a ver lo que Dios ve y darle la predicación. Eso es lo necesario. Hoy necesitamos alinearnos con el Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos escuchar y hablar lo que Dios está viendo. No mires en medio de la tormenta. Mira desde afuera de la tormenta. Y dirás: pero ¿cómo hago si estoy en el Espíritu? Lo que tú harás es orar a Dios que Él está fuera de la tormenta, y Él te alineará, y Él te dirá que es el siguiente paso, y Él te llevará a decirte por dónde debes moverte. Eso es lo que necesitas, alinearte con Dios. Él te va a guiar hacia dónde. Ustedes que están iniciando negocio necesitan cuáles son las sociedades que tienen que hacer, dónde comprar, qué hacer, dónde vender. Pero si no se alinean al Espíritu, les es difícil. Van a trabajar en vano, van a trabajar en sus fuerzas, hermanos. Y esto es lo que Dios dice: cuando te alineas con Dios, vendrán cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y que no han subido a tu corazón, pero que Dios ya las ha preparado para ti. Amén. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Quiero terminar con esta palabra. Y tómela, atrápela, abra las manos y cójala así, o sea, como esperando recibir, y tómela. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén y amén.